Listo. La vez pasada lo último que vimos fue esto de operaciones con vectores. Vimos cómo sumar, multiplicar y restar y dividir entrada por entrada. Operaciones entre vectores. Ok, multiplicaciones, restas, sumas también, producto punto. Y después vimos funciones que les vamos a aplicar a los vectores. También vimos cómo colocarles nombres a los vectores y otras funciones con ellos, ¿no? Además de la búsqueda de entradas bajo ciertas condiciones. Vamos a empezar hoy un poquito más con vectores, un poco sobre los nombres de los vectores. Usar nombres de las entradas de los vectores. Esto nos sirve para, además de darles un nombre mucho más específico, también buscar entradas con esos nombres. Entonces voy a hacer un vector que se llame frutas, ¿ok? Y en este vector voy a guardar, digamos, como una especie de inventario de cuántas frutas tengo bajo cada uno de ciertos nombres. Entonces, utilizo mi función C para generar el vector y dentro de este vector le pongo cierto nombre a cada fruta. Por ejemplo, ¿qué tal? Naranja. Y le voy a poner un igual a esta naranja y le pongo cuántas de estas tengo. Pues, pongamos unas 15 naranjas. Después, pera. Pongo un igual y supongamos que tenemos unas 50 peras. Y así sucesivamente para cualquier fruta que nosotros queramos. Por ejemplo, manzana. Y tal vez esta solo tenemos unas 4. Y finalmente, no lo sé, durazno. Y de este pensemos que tenemos 10 duraznos, ¿vale? Cuando generamos este vector y le pongo control enter a esto para echarlo a andar, pueden notar acá que tenemos en la zona de valores en el ambiente, tenemos un vector que se llama fruta, es un vector nombrado, es un vector de datos numéricos con entradas del 1 al 4 y vienen aquí 15, 50, 4 y 10 que son las entradas. Si lo mando llamar, si le pido a R, oye, ¿me podrías decir cómo funciona este vector de frutas? Me lo va a dar con los nombres en la parte de arriba. Entonces me va a dar naranja 15, pera 20, manzana 4, durazno 10. Además de tenerlo así nombrado, que esto ya habíamos visto más o menos cómo hacerlo con la función names, además de eso podemos nosotros buscar dentro del vector con cierto nombre. Podemos buscar, por ejemplo, utilizo la forma de búsqueda de siempre, que es con estos corchetes, ajá, pero en vez de ponerle entrada uno que también puedo, lo hago y me sale justo naranjas. Otra posibilidad para hacer la búsqueda es poner los corchetes y entre comillas poner el nombre. Por ejemplo, en este caso, naranja. ¿No? Y ahí está. Y esto me quita la necesidad de saber qué entrada es el valor que tiene el número de naranjas. Esto es buscar por nombre. Ok, es necesario lo de las comillas para que eso se funcione correctamente. Entonces, en lugar de estar buscando la entrada uno, busco la entrada que tiene el nombre preciso que yo estoy buscando. Ok, además de eso, también podemos hacer modificaciones. También podemos modificar entradas y nombrar unas nuevas. Por ejemplo, podría yo decir, mira, la parte de frutas que tiene de entradas, no lo sé, manzana. Esta de acá, necesito que la modifiques. Ahora vale 8, ¿no? Y si hacen eso, la parte de frutas que ustedes pidan acá ahora va a aparecer con manzanas igual a 8. De hecho, pueden ver el cambio desde el ambiente acá arriba, aparece ya el 8 que hice en el cambio de la modificación de entrada. ¿Ok? Esta es una nueva asignación del valor de la entrada. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la parte de frutas que nos da esta nueva asignación del valor de esta de acá. Además, yo le podría poner entradas nuevas a este tipo de cosas. Por ejemplo, podría ser frutas. Yo sé que tiene 4 entradas, entonces podría generar la entrada 5
¿de acuerdo? Y decirle esto que valga 40, por ejemplo, ¿no? Cuando hago eso, frutas, aparece justo la entrada 40, pero perdón, 5, pero esta no tiene nombre. O sea, no tiene ningún nombre asignado. Para poder asignarle un nombre tendré que usar, por ejemplo, la función names, ¿de acuerdo? Para poder arreglar eso. Otra forma de agregar entradas. Otra forma en la cual puedo agregar las entradas es la siguiente. Otra forma de agregar entradas es esta. Puedo yo combinar utilizando la función C un nuevo vector. Por ejemplo, frutas. Ahora conviértemelo en un vector que va a tener en sus primeras entradas las entradas del vector de frutas, coma, y le voy a poner otras nuevas entradas. Por ejemplo, le podría poner melón. ¿Ok? Pongo así todo esto sin acentos. Pongo acentos en los comentarios de repente cuando me acuerdo porque pues estos quedan ahí. Pero dentro de la corrida lo mejor es que si le van a poner un nombre a las cosas no le pongan ningún acento a lo que queda en negro. Lo que queda en verde pues de repente se va a modificar si lo guardan de una u otra manera y van a desaparecer estos acentos y se va a ver curioso cómo queda. Pero en la parte de adentro les recomiendo que no pongan absolutamente nada de acentos para evitarse problemas, principalmente en los nombres de las cosas. Y ya, bueno, entonces les digo, es la función C en las primeras entradas, las entradas de frutas, y luego otra entrada que se llama melón y que valga 5. Lo corren y esta cosa lo que hace es al vector de frutas le agrega este melón acá. Con este podrían hacerlo con varias, digo, ponen un coma aquí y ponen varias más entradas, ¿no? Pero esa es una posibilidad. Y noten que la entrada 5 sigue sin tener nombre porque es la que hice acá. La forma de colocarle el nombre a esto, utilizar la función names para poner nombre a la entrada número 5 que no tiene, utilizamos la función names, de el vector de frutas, ¿ok? Y le digo, oye, la entrada 5 del vector de nombres, házmela que valga papaya, por ejemplo. Papaya. Ahí está. ¿No? Lo echamos a andar y pueden ver que el vector de frutas ahora ya tiene sus 6 nombres, ¿no? Agregamos el nombre de la entrada número 5. Y noten que no tuve que poner todo el vector con los nombres de las frutas, ¿no? Pudimos hacerlo de esta forma. Ok, entonces ahí está un poco más de las aclaraciones de los nombres. Además, con eso podemos agregar más información de repente a las cosas, ¿no? Podemos hacerlo más grande, como veremos después en los data frame. Pero vamos a pasar justamente a lo siguiente, que son arreglos y matrices. Ok, entonces, con esto terminamos la parte básica de vectores, nombres y manipulación de vectores. Voy a contraer esto. Bueno, mejor se los dejo un rato por si están terminando de copiar, disculpen eso. Y ahí está. Entonces se los dejo ahí un rato. Con esto les digo, terminamos la parte básica de arreglos y matrices. Lo esencial perdón, de vectores, lo esencial de vectores ya lo terminamos con esta parte. Voy a pasar ahora a generar precisamente matrices. Esto es un poquito más complicado, pero tiene operaciones muy similares. Por ejemplo, para hacer una matriz, usamos la función matrix que está de la siguiente forma. Comúnmente esto, como por pura conveniencia, solemos utilizar las letras mayúsculas para referirnos a matrices. Entonces, justamente es lo que voy a hacer ahorita, usar las letras mayúsculas para las matrices y las minúsculas como toda la clase pasada para los vectores. Bueno, antes de seguir, también podría yo borrar todo mi ambiente. Justo de este lado tienen una escoba, ¿ok? Y esto me permite borrar todo lo que yo tenga aquí en el ambiente. Esto me permite limpiar las cosas. También lo puedo hacer con código, les enseñaré después un poco de eso. Bueno, entonces, vamos a hacer la matriz. Voy a hacer una matriz, la función matrix que está aquí. Después, dentro de la función tengo que poner los datos que yo quiero incluir. ¿Ah?
estos datos van a venir en forma de un vector. Entonces, voy a poner cuatro datos, uno, dos, tres y cuatro, y después le voy a aclarar el número de renglones o el número de columnas. Entonces, puedo poner n row para aclarar número de renglones y decirle 2. Y ya está. Con esto aclaramos todo el asunto. ¿Ok? Con esto ya funciona el código. Entonces, la función necesita los datos en forma de vector. ¿De acuerdo? Esto es importante. He hecho andar esto y pueden ver en el ambiente que aparece esta cosa llamada A aquí como un objeto numérico y que ahora aparece 1,2 y 1,2 y las entradas 1, 2, 3, 4. Además de que aparece ahora una nueva tablita aquí al lado y esa tabla que está justo al lado como que cambia el cursor, ¿no? Entonces podría darle clic. De hecho, si le dan clic, va a aparecer una nueva ventana donde tienen la matriz uno, 2, 3 y 4. Voy a cerrarla tantito, pero bueno, eso es una cosa que nos da R, que nos permite ver la matriz ahora en una nueva ventana. Voy a mostrar a la matriz aquí dentro de la consola. Doy control enter esto y noten que aquí aparece como cuando aparecía con el vector uno, 2, 3 y 4. Están las cuatro entradas que yo pedí. Además de que puedo ver cómo llenó. Esto lo rellenó por columnas, ¿no? O sea, rellenó la columna uno, rellenó la columna 2 en ese orden utilizando las entradas del vector en cuestión. Entonces lo hizo por columnas. Yo puedo decirle que lo haga de formas diferentes. Voy a hacerlo con otra matriz. Esta se va a llamar B. Voy a utilizar los mismos datos, uno, 2, 3 y 4. También lo voy a hacer con número de renglones igual a 2, pero ahora le voy a decir que lo haga un poquito diferente. No quiero que lo haga por columnas, quiero que lo haga por renglones. Entonces le voy a poner by row, o sea, por renglones igual a verdadero. ¿Ok? Y entonces con esto de aclarar esta parte va a llenar los datos por renglones. Con esto, una vez que yo agrego este código, llenará la matriz por renglones. ¿Ok? Corremos esto, podemos ver que ya existe también en nuestro ambiente una cosa llamada B. Noten que incluso los datos ya aparecen diferentes, hace uno, 3, 2, 4. ¿Ok? Ya por default lo está volteando, a pesar de que no fue la forma en la cual yo se lo di. Pero como lo llenó por renglones, mando llamar a la B y sí, efectivamente ahora es uno, 2 y 3, 4, a diferencia de la matriz A que teníamos de ese lado. ¿Sí? Es un poco cansado de repente llenar matrices de esa forma y sí, pues va a ser así, a menos que ya tengamos los datos precargados en otro formato. Después les enseño un poco más de eso. Podemos generar matrices bastante grandes con este mismo método, utilizando la misma función, pero necesitamos el vector. Necesito el vector que tenga un montón de datos que me permitan hacer eso. Por ejemplo, vamos a hacer una matriz con más bien de 5 por 5, ¿ok? Con este, ceros como entradas, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de hacer esta matriz que sea de 5 por 5, que tenga puros ceros en todas las entradas. A esa matriz la voy a llamar C mayúscula. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, para generarla necesito un vector que tenga 25 ceros para que los llene en todos lados. ¿Ok? Entonces acá utilizo mi función rep de el 0 25 veces y después le aclaro que quiero el número de renglones igual a 5. En cuanto le digo que es de número de renglones 5 y tengo 25 datos acá, en ningún momento tengo que aclarar que son 5 columnas, eso lo va a entender, porque va a ser 5 renglones, empezar a llenar los datos y echar a andar esto, ¿no? Lo pongo y como pueden ver, tengo una matriz de 5 por 5, que es la matriz C, que tiene solo ceros en las entradas, ¿ok? Así es como queda esta matriz de puros ceros. Otra alternativa, otra forma de hacer esto lo va a hacer con una matriz que se llame D, una matriz de ceros.
Y aquí le voy a decir que quiero en cada una de las cosas. Por ejemplo, número de renglones igual a 5. Número de columnas igual a 5, ¿de acuerdo? Voy a aclararle renglones, columnas, lo echo a andar y miren que mi matriz D también tiene un montón de ceros. Pero aquí fue muy necesario aclarar el número de renglones y número de columnas. Cuando le tengo 25 datos, le queda muy claro cuántos datos quiero en total, ¿no? Y de 5 ya lo rellenan con el otro. Le queda muy claro, ¿no? Si tienes 25 datos y 5 columnas, pues evidentemente tienes que tener 5 renglones. Pero acá no. Acá si le pongo cero y luego número de renglones igual a 5, va a rellenarlo con 5 renglones y una sola columna. Entonces solamente me daría una matriz de 5 por uno, ¿no? Entonces tendría 5 renglones y una columna. Y bueno, aquí además no necesito estar haciendo la multiplicación. Yo podría decirle, oye, ¿qué tal 6 columnas? Y ya me daría una matriz de 5 por 6, ¿no? Sin problemas, sin necesidad de estar generando el vector que lo rellene. El vector que lo rellene en los otros casos, pues bueno, fue porque tenía ciertos datos específicos que poner. Incluso el de rep, digo, el rep me serviría si quiero repetir un mismo renglón varias veces, ¿no? Entonces ya sabemos que puedo repetir 5 veces un mismo renglón y generar una matriz que tenga eso por renglones. Y ya según cuántas veces lo queramos, podemos hacer que la matriz tenga tantos renglones o tantas columnas y que lo rellenemos por renglones o que lo rellenemos por columnas, ¿no? Da exactamente igual. Ahora, algunas operaciones con matrices. A las matrices las pueden operar casi idéntico que operan a los vectores. Por ejemplo, si le suman una constante a una matriz, esto va a sumar entrada por entrada. Suma entrada por entrada. Entonces lo echan a andar y tienen la matriz que tiene 3, 5, 4 y 6, que es la matriz A original, pero con más 2 en cada una de las entradas, como pueden ver ahí, ¿no? Si utilizan, por ejemplo, un producto, multiplican por 5, por decir algo, esto también multiplica entrada por entrada. ¿Ok? Y ahí lo tienen, ¿no? 5, 10, 15 y 20. Lo mismo va a pasar al elevar al cuadrado, al elevar al cubo o lo que sea, ¿no? Tienen esa misma posibilidad. Ahora, entre matrices, si ustedes suman la matriz A más la matriz B, esto termina sumando entrada por entrada, como debe de ser, ¿no? Entonces nos queda esta matriz 2, 5, 5, 8. Ahí está. Entonces cada entrada la termina sumando una por una. Lo mismo con el producto. Por ejemplo, si hacen A multiplicado por B, acá hace lo mismo. Multiplica entrada por entrada. Ok, que es uno por uno. Acá sería 2 por 3, 2 por 3 y 4 por 4. Entonces, sí, hace esto con cada una de las entradas. Si no coincide la dimensión, por ejemplo, acá vamos a hacerlo. Si la dimensión no es la misma, lo que tendríamos, por ejemplo, con la matriz C, si yo hago A más C, me va a mandar un error y me dice las dimensiones no son compatibles. Si yo hago A multiplicado por C, lo mismo, no son compatibles. Entonces, si no coinciden en estas sumas y multiplicaciones, manda un error. Eso es bueno, ya aquí ya no se pone creativo R para completar la función como lo hacía con los vectores. Aquí más bien nos da el error y nos dice no podemos llevar a cabo esa operación de la que estás tratando de echar a andar, ¿ok? También la otra operación sería el producto de matrices. Y el producto de matrices funciona como el producto punto. Entonces pueden hacer el producto de A por B como A, símbolo de porcentaje, luego producto, otra vez porcentaje y B. ¿Ok? Y esto les va a dar el producto de matrices. Tal cual, aquí también se requiere que las dimensiones coincidan, pero que coincidan, digamos, en sus extremos, ¿no?
Si una es en este caso tienen algo así como 2 por 2 y la multiplicación están haciendo una de 2 por 2. Pero podrían haber hecho una de 2 por 2 y luego una de 2 por ejemplo, 5, ¿no? Y esto funcionaría. Voy a hacerlo con otra matriz que tenga esas características. Por ejemplo, A, B, C, D, E. Vamos a hacer esta matriz. Una matriz que tenga un montón de unos, ¿no? Que tenga un número de renglones igual a 2 para que coincida con el otro y en el número de columnas que sean unos 6, ¿ok? Entonces mi matriz E, como pueden ver, pues tiene 2 por 6, lo cual me permitiría multiplicar por cualquiera de las otras, ¿no? A por E tendría sentido. Entonces vamos a hacer eso, A multiplicado por la matriz E, y sí, me devuelve una matriz de 2 por 6 como debería ser. ¿Qué pasa si lo hago al revés? E multiplicado por la matriz A me devuelve que las dimensiones son incompatibles. ¿Ok? Entonces acá tenemos este, una multiplicación de 2 por 2. ¿Ok? Y esto multiplicado por una matriz de 2 por 6. ¿Ok? Como saben, eso me tiene que devolver una matriz de 2 por 6. ¿Ok? Esto funciona. Entonces, esto sí. En el otro caso, tengo una matriz cuyas dimensiones en los extremos no coinciden, ¿no? Tengo una de 2 por 2 y perdón, de 2 por 6 y esto lo estoy tratando de multiplicar con una de 2 por 2, ¿no? Entonces, este 2 y este 6, como no coinciden, me dice que hay un error, ¿no? Aquí lo que manda es un error. Y listo, esa es toda la magia con eso de la multiplicación de matrices. No hay muchísimo más que hacer. Pueden hacerlo en el orden que les acomode, en el orden que quieran, y ya. Ahora, funciones aplicadas a matrices. Aparte de funciones aplicadas a matrices, funciona exactamente igual que con los vectores. Por ejemplo, aquí en vez de tener una longitud, tenemos más bien una dimensión. Le pueden preguntar esto, oye, ¿cuál es la dimensión de A? Y les da dos entradas, 2, 2, ajá, como una especie de 2,2. Preguntan por las dimensiones del vector D, por ejemplo, les va a decir 5 por 6. De la matriz D, perdón, les va a decir 5 por 6. Y pueden hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, T de A. Esto de aquí les va a generar la traspuesta de la matriz. ¿Ok? Les da la matriz traspuesta. También pueden ponerle, por ejemplo, coseno de A, esto aplica entrada por entrada. Pueden sacar el máximo de la matriz A, que les da un único valor. Pueden sacar la suma de todas las entradas de A, que les da la suma de todas las entradas. Y así pueden aplicar todas las operaciones, digamos, entrada por a toda la matriz, ¿no? Como la suma de datos, el máximo, ese tipo de detalles que ustedes pueden ir sacando. Entonces, ya con eso pueden hacer un montón de operaciones con matrices al gusto, ¿vale? Entonces, ¿qué más? También pueden llamar entradas, lo mismo que la búsqueda de entradas de las matrices transpuestas. Ahí está. ¿Ok? Entonces pueden llamar a las entradas de las matrices. Por ejemplo, de la matriz A podrían llamar a la entrada 1,1. Y así es como funciona. Entonces, este les dice que es un 1. Ahí está. Entonces, esto nos da la entrada 1,1 de la matriz A. ¿Ok? Lo mismo para cualquier otra entrada. Si ustedes buscan la entrada 2,1, les va a dar aquí un 2 y ya está. Si le dan una entrada que no existe, por ejemplo, si le dicen aquí, oye, quiero la entrada 3,2, esta les dice, mira, esto supera los índices. ¿Ok? Noten que no dice
NA, como lo decía el vector. Cuando nosotros mandábamos a llamar una entrada del vector que no teníamos todavía, nos decía, oye, esto no está asignado, por eso salía el NA. Entonces, como teníamos eso, era, todavía no sé cuánto va a valer, ¿no? Pero no teníamos todavía una idea muy buena del valor, o sea, todavía no había un valor, vaya. Entonces, aquí te dice, no, esto supera los límites de la matriz que tú estás buscando. Entonces ya ni siquiera te puedo buscar el vector, ¿no? O sea, no es que no esté asignado. Y si lo volvemos a intentar, por ejemplo, si intentamos hacer una asignación como lo hacíamos con los vectores, decirle, oye, mira, es la entrada 3,1 igual a 4, ¿ok? Esto de acá ya no va a funcionar, esto me va a mandar un error y me va a decir, mira, es que esto está fuera de los límites de los índices de la matriz que estás trabajando, ¿ok? Esto ya no funciona. Ok, funcionaba para vectores, pero no funciona para matrices. Cuando nosotros hacemos para matrices estas cosas, ya no podemos agregar así de fácil las entradas nuevas. Tendríamos que agregar un vector completo o una columna completa. En ese caso sí se logra, ¿vale? Pero luego les explicaré cómo. Entonces, esto nos permite llamar a cada una de las entradas. Y pueden ver que ya no puedo llamar entradas nuevas ni generar entradas nuevas como lo hacía con los vectores. En las matrices, una vez definida la dimensión, eso va a ser un poco más difícil de cambiar, ¿no? Y les digo, tengo que agregar una columna completa o un renglón completo. También podemos buscar un renglón o columna de una matriz, ¿ok? Entonces le puedo decir, oye, de la matriz A, ¿podrías darme el 1 coma? Esto de acá hace que me devuelva todo el primer renglón. ¿Ah? No le estoy especificando la columna, aquí solo le estoy diciendo este, que nos dé el renglón 1, ¿ok? Aquí solo le estoy diciendo, oye, ¿me devolverías el renglón 1 de la matriz A? Lo de control enter y nos da 3,1. También le puedo hacer lo mismo por columna, pero aquí es 1, es coma 1. Y esto nos da la columna 1. Noten que nos devolvió la columna 1 en forma de vector. Está la columna 1. ¿Ok? En forma de vector. Forma horizontal le pondré. Ok, entonces esto nos devolvió la columna 1, pero nos lo devolvió de forma horizontal, lo cual es un poquito complicado, un poco pesado, ¿no? Porque es como, bueno, sí sé que es una columna, pero bueno, ahí están los datos 1, 2, y me lo dejó otra vez de esta forma horizontal que puede ser, pues podría llegar a ser un poquito desagradable, ¿no? Y bueno, ahí está la manipulación de matrices. Más adelante voy a usar más matrices, digo, se utilizan para todo aquí en R, todo el tiempo estamos trabajando con matrices, pero voy a pasar al siguiente tema y cuando necesitemos funciones nuevas de matrices, pues le echamos a andar, ¿no? Y les muestro cómo. Voy a pasar al siguiente tema de gráficas de una variable, ¿ok? Para empezar a poder hacer gráficas con variables. Entonces, bueno. Para hacer esto voy a limpiar mi ambiente, ¿no? Utilizo la escoba, entonces limpio el ambiente con la escoba, dejo todo limpio y voy a necesitar un poquito más grande ahora esta ventana de plots que está aquí para que se alcancen a ver las cosas que estoy graficando. Lo puedo ajustar aquí directo con el cursor y ya está. Entonces, en esto de gráficas con una variable, vamos a ver cómo presentar gráficamente los datos. ¿Ok? Esto es solamente para poner, presentar gráficamente datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un vector de datos, un vector de datos y quisiera graficarlo, ¿no? Ya sea versus el mismo, versus otro, y lo siguiente que les voy a enseñar es la función básica para poder echar a andar gráficas.
¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hacer eso. Primero necesito un vector, lo voy a llamar X, y voy a hacerlo con los datos del 1 al 10. ¿Ok? Ahí están. Ahora pueden ver que tengo un montón de datos enteros del 1 al 10 acá en mi ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está mi X. Si yo simplemente escribo la función plot de X, esto de acá grafica los datos de X contra el número de entrada. ¿Ok? Lo voy a echar a andar, control enter a esto de acá y obtengo acá esta gráfica. Entonces tengo la entrada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y ahí están en esas bolitas que se alcanzan a ver ahí. Ahora, en la parte del eje de las Y's pueden ver que aquí dice X, porque es el vector que está graficando, y en la parte del eje de las X's dice index, que se refiere al número de entrada, ¿no? El índice de la entrada en cuestión. Si yo modifico esto, por ejemplo, para que lo plotee más bien las X elevadas al cuadrado, esto me va a dar algo un poquito más curveado y noten que está la entrada 1,1, la 2,4, 3,9, 4,16, 5,25 y así sucesivamente hasta llegar a 10,10. Ya me devolvió este vector de cuadrados. Entonces, también vamos a hacerlo para un vector más grande. Ok, vamos a hacerlo para un vector un poco más grande. Vamos a modificar a nuestra X y la voy a hacer con entradas del 1 al 100. Y voy a hacer este mismo juego de plotear X elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la misma curva, ¿no? Solamente que tenemos el cuadrado ahora de 0 a 100. Noten que tenemos un pequeño problema con el hecho de que pues no se ve tan curveado como esperaríamos, porque el eje de las Y está achicharrado, ¿no? Digo, aquí tengo de 0 a 100 y acá de 0 a 10,000, que sería el cuadrado de 100. Entonces, pues no se alcanza a ver todo así como tan como quisiéramos. Ahora, ya les enseñé esta nueva función que se llama plot. Recuerden que podemos buscar ayuda sobre la función que se llama plot. ¿Ok? Y esto lo hacen con un signo de interrogación y luego simplemente ponen plot. Entonces lo echo a andar y me dice, oye, ¿qué quieres? Mira, tengo esta de acá o un plot XY genérico, ¿no? Entonces le doy acá y me dice, mira, la función plot está dentro de una paquetería de funciones base y tiene los siguientes argumentos. Mira, puede ser X, las coordenadas que vas a puntear, Y, las coordenadas justo de hacer un plot X por Y, el tipo de ploteo, que pueden ser puntos, parece que ese es el que está por default. Puedes plotearlo en líneas o puedes plotearlo de otras formas. Tienes la función B, C, O, H, S, S mayúscula, N para no poner nada, ¿no? Lo puedes poner por escalones, dice aquí, podríamos ver qué hace eso. Una función que se llama main que nos permite darle un título al plot, también un subtítulo, un título al eje de las X, un título al eje de las Y, y así tenemos varias funciones que nos permiten irlo haciendo. De hecho, incluso trae aquí hasta sus ejemplos para que viéramos cómo se ve el ploteo de varias cosas, ¿no? Pero bueno, con esto de buscar la ayuda del plot, podemos nosotros buscar mejorar un poquito de repente nuestro ploteo, ¿no? Entonces, vamos a intentar eso. Voy a volver al original, al que nada más tenía 10 puntos, para que podamos verlo, ¿no? Entonces, vamos a sacar algunas de las funciones que vimos ahí. Entonces, ahí está el normal, plot x, y de plot de x cuadrada, perdón, y le voy a decir a esto, oye, ¿por qué no me ploteas esto? Y ya vi que puedo hacerlo con diferentes tipos. Por ejemplo, si yo te aclaro acá, te quiero el tipo L, se supone que deberías darme esto de ploteo en líneas. Y ahí está. Entonces, une los puntos con líneas rectas y esto es lo que obtenemos. Obviamente no se alcanza a ver, bueno, se ve un poquito el pleito, ¿no? Entre que es una línea recta y que sí está tratando de trazar la curva, pero si se fijan bien pueden ver que son un montón de líneas rectas unidas. Y bueno, ahí tengo los varios tipos. Puedo cambiar este tipo de líneas por el tipo que decía O, que era como de tener ambos, ¿no? Puntos unidos por, por líneas.
puedo cambiarlo por el tipo B, que lo que hace es nada más ponerlos por separados y ahí se nota muy bien que son puntos unidos por líneas. Y había otro, el tipo C, lo que hacía era esto, quitar los puntos, pueden verlo ahora. Y así para cada uno. Por ejemplo, vi también uno que decía H, que lo que hace es dar unas líneas verticales, ¿no? En vez de plotear el punto, plotea de cero hasta el punto que nosotros queramos. Y había otros como el de S y el de S mayúscula. Creo que esos eran todos los tipos básicos. Y el de S y el de S mayúscula lo que hacen solamente son escalones. Entonces empieza en cero o empieza en uno y luego pasa a cuatro, luego pasa a 9, luego pasa a 16, luego a 25, luego a 36 y así sucesivamente. Podemos ver que el tamaño del escalón va incrementando, ¿no? Obviamente no es el tamaño real del escalón, porque repito, el eje de las Y va de 0 a 100 y el eje de las X va de 0 a 10. Entonces no está como muy bien representada la escala, ¿no? Lo ajusta obviamente a que nosotros podamos ver algún tipo de plot en todo eso. Además, bueno, esto de acá es el tipo de ploteo, el tipo de plot, que son estos tipos que acabamos de repasar. Hay otras formas donde puedo ajustar muchas más cosas del ploteo, pero bueno, estos son los básicos. También podemos ajustar el color del plot. Por ejemplo, vamos a hacerlo con este de la B que está aquí. Además de ponerle el tipo, le puedo poner una función que se llama call, que es para especificar el color. Y aquí ustedes le pueden poner un número, por ejemplo, número 2, y entonces les da esto en rojo, como pueden ver, ¿no? O le puedo aclarar que yo lo quiero en rojo. Le pongo un igual y luego, entre comillas, le pongo el color que yo quiero, por ejemplo, red. Si escribieron correctamente el color, va a salir resaltado en el color que les están diciendo. Por ejemplo, si escriben así, pues ya les queda. Si escriben, por ejemplo, nada más blue, así BLU, no se resalta. Entonces quiere decir que no lo está entendiendo como un color. Si agrego además la última letra, E, ya me termina de decir, ah, sí, mira, es cierto, aquí está el color que está. Y lo mismo para cualquier otro color. Por ejemplo, si lo quisieran en gris, si ponen así una máscara, no les dice nada, aparece solo entre comillas. En cuanto lo escriben correctamente, les aparece el color como lo va a plotear, ¿no? O sea, aparece rellenada la palabra para que sepas que lo estás haciendo bien. Y esto para cualquier color. Por ejemplo, aquí escribí mal naranja, y veo que tengo una letra mal y en cuanto la cambio, ya aparece el color naranja. Eso fue un error, no fue a propósito. Pero entonces, en cuanto escribo correctamente el color, lo hace y cuando lo ploteo me lo va a dar exactamente en ese color. Entonces, pueden hacerlo con números o pueden hacerlo con la palabra. Y no importa el orden, pueden poner primero el color y luego el tipo. Pues, por ejemplo, aquí yo puedo poner, oye, quiero el color número 4, el tipo de ploteo en O y échalo a andar. Y ahí está. Entonces puedo poner color, logotipo o tipo y luego color con número o con palabras, ¿de acuerdo? Como ustedes quieran. Si ustedes se van a Google y escriben directamente en el navegador R-Colors, que fue lo que hice ahorita, les estoy compartiendo pantalla. Entonces escriben así R-Colors, les va a aparecer estas imágenes con los números y los nombres. De hecho, en el primero que piden aquí, dice colores en R, les manda un PDF que viene justo todos los colores y pueden ver, por ejemplo, aquí están los nombres, ¿no? Blanco, un montón de azules, un montón de verdes o lo que sea, y vienen los nombres. Entonces, si ustedes sustituyen, por ejemplo, voy a copiar es una especie de dorado, medio oscuro. Ahorita lo voy a usar para en R y vienen todos los colores de diferentes tipos. Entonces, si los sustituyen, para no estar poniendo nada más los 4 o 5 colores que uno se sabe, pueden poner todo esto. Incluso vienen los grados de grises para hacer algo tal vez en escala de grises y más y más y más colores, ¿no? Como pueden ver aquí es un PDF de 7 páginas
que tiene puros colores. Digo 7 porque la primera nada más es la presentación, pero bueno, 7 páginas completas del montón de colores que pueden acceder en R. Entonces vuelvo a mi pantalla de R y le voy a decir aquí, oye, ¿podrías ponerme esto en el color que yo acabo de ver, que es este? Noten que en cuanto está ahí escrito, le voy a quitar tantito la letra E. En cuanto lo pongo, pues no me lo rellena, ¿no? No me dice, oye, mira, este se parece a tal color. No, necesito escribirlo completo y entonces ya rellena el color y ya puedo echar a andar esto y me da ese color, que es sutilmente diferente al naranja que acabo de poner, pero bueno, eso les da las posibilidades de hacer diferentes, diferentes ploteos, ¿no? Con bastante más que 5 o 6 colores. Además de eso, también pueden poner el grosor del plot, que es otra de las funciones que aparecen por ahí en la ayuda. Siento que lo más básico es eso, el tipo, el color y el grosor. Entonces, pongamos esto, al cual el plot con todas estas características, y luego le voy a agregar que quisiera yo hacer esto con cierto grosor. Eso lo voy a hacer con la función que se llama LWD. ¿Ok? Y le voy a poner aquí un 2. Lo echamos a andar y noten el cambio que ha ocurrido, ¿no? Ahora es un poquito más grueso. LWD y lo voy a hacer de nivel 3 y noten que se engrosa un poquito más. Y así lo puedo hacer para varios niveles. Si lo pongo un 4, pues ya es muchísimo más grueso. Y lo voy a hacer finalmente para un nivel número 5, ¿no? Que ya queda bastante más grueso el asunto. De pasada voy a copiar por ahí algún color de los que tengo en la paleta de colores, nada más para darle algo de diferencia a esto. ¿No? Este color violeta medio raro, ahí está, ¿no? Solamente para que tengan aquí en el código como alguna diferencia de lo que hemos estado haciendo. ¿Vale? Pero entonces estas son 3 funciones de las más básicas al momento de hacer un plot: el tipo de ploteo, el color del ploteo y el grosor, que me permite tener una línea un poquito más vistosa de esto. Entonces, lo voy a hacer con diferentes tipos acá nada más como para que tengan la alternativa de que se puede combinar todo esto. Y por último, el orden en el que pongo las cosas no importa. Puedo poner primero el grosor, luego el tipo y luego el color, o el orden que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, una última cosa, en algunas ocasiones tenemos muchas, muchas cosas en el plot. ¿Ok? Como muchas especificaciones, así de, mira, quiero que plotes esto, con tal cosa, hecho de esta forma, con este nombre. Entonces, para poder a facilitarnos eso, podemos hacer saltos de línea, ¿de acuerdo? Entonces, les mostraré cómo. Por ejemplo, si yo quisiera plotear a x cuadrada, puedo dar una coma, un enter y empezar a especificar abajo todo. Por ejemplo, el tipo de plot que yo quiero que hagas es un tipo O, ¿ok? Luego coma, otro salto de línea. Quiero que lo pongas con un color azul, ¿no? Y después, el grosor de la línea, quiero que sea el grosor número 3 y así para cada cosa, ¿no? Doy una coma y salto. Voy a hacer algunas de las funciones que vimos por ahí cuando pedimos la ayuda, que no hemos utilizado, pero las voy a poner aquí nada más en un único plot. Por ejemplo, el nombre. Quiero que esto tenga un título, lo pongo entre comillas y pongo gráfica 1 de x al cuadrado. Luego coma y especifico otras cosas. Por ejemplo, vimos por ahí que también podría cambiarle los títulos a los ejes. Entonces, si yo pongo XLab, esto me permite controlar el nombre del eje de las X. Entonces aquí le puedo poner eje X y luego coma Y, lab, y le pongo también aquí un nombre a esta especificación, ¿no? No lo sé,
resultado, resultado, por decir algo, ¿no? Y así puedo estar poniendo cosas. Recuerden que podemos poner por ahí subtítulos u otras cosas. Si ustedes dan control enter al final de aquí del plot, les va a plotear todo eso. Y ahí está todo lo que yo puse. El título que decía gráfica 1 de x al cuadrado. En el eje de las x está eje x. Acá en el eje Y aparece resultado. Apareció con el color, el grosor y el tipo de plot que yo pedí, que fue este y que fue este. Y noten que aquí ya le hice 6 ajustes al ploteo. A veces, cuando quieren hacer una gráfica bastante bonita, pues van a hacer mucho más de 6 ajustes, ¿no? Entonces, esto es muy